RCR, la red que comunica y une al Perú. Nos vamos a trasladar hasta el sur del país, hasta Arequipa. Allí gentilmente accede a la comunicación de RCR el doctor Carlos Timaná. Él es el director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero de la Universidad Católica de San Pablo de Arequipa. Qué gusto saludarlo, doctor Timaná, como siempre, muy amable de compartir esta comunicación. Yo muy contento de estar esta mañana contigo, José, y con toda la audiencia. ¿Cuál es la lectura política del momento que podemos tener de lo que está ocurriendo en nuestro país? Ha habido en las últimas horas denuncias por casos de corrupción que afectan seriamente al entorno del gobierno, hay elección de mesa directiva, pero hay mucha incertidumbre política. Efectivamente, José, pues no se trata todavía de un terremoto, pero sí efectivamente un sismo de gran magnitud que sacude sobre todo pues al gobierno. Podemos ver que pues en la inactividad en el Congreso frente al gobierno se está viendo efectivamente pues removida por la aparición pues de Bruno Pacheco. Y esto hace de que la próxima mesa directiva del Congreso pues sea muy importante, porque si todo parece indicar, según el discurso pues de la fiscal de la Nación, se va a llegar a las últimas consecuencias en las investigaciones de corrupción, no importa efectivamente el tenor de la persona que esté comprometida, incluyendo al presidente. Entonces esto puede dar efectivamente a un gobierno de transición, si es que efectivamente pues estas investigaciones llegan a prosperar. Por eso había tanta insistencia por parte del oficialismo de lograr efectivamente pues algún tipo de mayoría que le diera la posibilidad de conquistar la mesa directiva del Congreso. Por eso vimos votando pues a Perú Libre, ¿no es cierto?, a la bancada magisterial. Vimos tratando efectivamente de tomar, de atraer pues a Esdras Medina y a Acción Popular, ¿no es cierto?, que se encuentra cada vez más comprometido en las investigaciones, muchos de sus congresistas, en ayudas efectivamente pues por parte del gobierno, por parte de contratos. Entonces, pero pues la oposición, ¿no es cierto?, estos partidos de centro lograron efectivamente pues mantener la presidencia del Congreso en sus manos, pero se trata de una situación bastante delicada para el gobierno. Usted señala que es posible ya ingresar a un terreno de transición política. ¿Las condiciones se están dando en medio de toda esta situación donde la corrupción es el principal factor? Es que es lo que parece ser que se está viendo. O sea, el gran tema acá es si las investigaciones del Ministerio Público van a prosperar, que todo parece indicar que sí hay una voluntad política por parte de la nueva fiscal de la Nación para pues seguir investigando, ¿no es cierto? Y esto es algo inédito en el país. O sea, generalmente los casos de corrupción eran investigados después del mandato o en la parte final, pero con todo lo que ha trascendido, ¿no es cierto?, con tantos colaboradores eficaces, como pues es el caso de Samir Villaverde, que ha aportado también pruebas, ¿no es cierto?, pues a todo lo que ha brindado en testimonio, Karelin López, ¿no es cierto?, y ahora Bruno Pacheco, y que estén utilizando el mismo abogado defensor, pues se muestra que hay como toda una estrategia efectivamente para que esa colaboración eficaz rinda sus frutos. Ahora, el gran tema es qué va a pasar con Dina Boluarte. Yo creo que el nombre de Dina pues unifica todos los espectros políticos, excepto, digamos, Juntos por el Perú o Partido Morado, ya que ella, no la quiere el fujimorismo, no la quieren en Perú Libre, y sería factible, ¿no es cierto?, que pues la denuncia constitucional pues por haber firmado estos papeles en el club deportivo pues lleven efectivamente pues a su destitución como vicepresidenta. Entonces, por eso esta mesa fue tan álgido efectivamente esta elección, y no fue tan fácil, ¿no es cierto?, como la anterior. Si miramos un poco el panorama actual en el país, el descrédito tanto del Ejecutivo como del Congreso están en cifras muy similares, ¿no? La elección de Lady Camones, como usted lo ha dicho, responde a los reacomodos políticos de último momento, ¿no? Incluso hemos visto cómo surgen listas, ¿no?, supuestamente de una manera espontánea, pero de nuestra percepción son listas que ya tenían ese horizonte para poder ingresar justamente a competir y tomar la mesa directiva. Lo cierto es que Lady Camones en este momento es la presidenta del Congreso.
¿El contrapeso va a ser el mismo que el de María del Carmen Alba? ¿Usted cree que esto sí le da un giro, le da otra tónica del papel que va a tener el Congreso frente al Ejecutivo? Pues mira, Lady Camones no es que haya brillado pues por un papel protagónico o mediático pues en la anterior legislatura. Esos roles, por ejemplo, pues los jugó Patricia Chirinos, los jugó pues a su estilo pues Bermejo, ¿no es cierto?, Guido Bellido. Lady Camones en alguna medida pues es una gran incógnita. Recordemos que Alianza para el Progreso pues es el partido que vela sobre todo por los intereses de César Acuña, y son intereses pues particulares. O sea, ha sido muy difícil pues tratar efectivamente de que Acuña tenga un rol en la oposición, ¿no es cierto? Es bastante, o sea, en muchos temas vota efectivamente con el gobierno, en otros efectivamente pues toma distancia cuando hay mucha presión mediática. Él no ha mostrado una inconformidad, ¿no es cierto?, general con la actuación del gobierno ni con los escándalos de corrupción. Entonces, yo creo que pues Lady Camones estamos como en esa capilla, ¿no es cierto?, esperando efectivamente qué es lo que va a hacer. Por estar junto con el fujimorismo, yo creo que en la plancha, creo que no va a poder efectivamente ser tan dócil al gobierno. También hay expectativas efectivamente del control político, que es lo que más le pide el pueblo efectivamente pues al Congreso en estos momentos. Pero también creo que ayuda al Congreso porque la imagen de María del Carmen Alba pues estaba bastante pues mancillada, ¿no es cierto?, por todo este tema, sobre todo de los detalles, de los gestos, ¿no es cierto?, del estilo. Entonces creo que esto también le va a ayudar al Congreso para pues virar la página. Usted también mencionaba hace unos momentos que estamos frente a una figura inédita en nuestro país, ¿no? Un presidente que tiene 5 investigaciones fiscales en curso. Y ya no solamente el centro de atención está en Ejecutivo Legislativo, sino también en la Administración de Justicia, de manera particular en la Fiscalía de la Nación. ¿Qué capacidad de soporte puede tener el gobierno en las actuales circunstancias en la medida que van saltando denuncias tras denuncias? Mira, lo que pasa es que yo creo que el presidente está ahora enfocado pues en su defensa, y eso está llevando pues a que se descuiden los grandes problemas nacionales. Yo creo que el éxito parcial que ha tenido Aníbal Torres ha sido en poder tejer una estrategia de gobernabilidad en torno pues a mantener los 44 votos que evitan la vacancia en el Congreso. Pero ya a nivel sectorial, ¿no es cierto?, pues nos damos cuenta que el Ministerio del Interior pues no tiene políticas de Estado, no tiene políticas de gobierno, sino que todo el interés se ha enfocado pues en la defensa, ¿no es cierto?, del presidente, en el tema efectivamente pues de evitar que los fugados pues aparezcan y puedan rendir pues sus testimonios ante el Ministerio Público y ante el Poder Judicial. Entonces creo que en muchas carteras, ¿no es cierto?, y frente a los problemas que estamos padeciendo, ¿no es cierto?, todavía tenemos el tema de Repsol, todavía pues, no sabemos qué va a pasar con Lauria. Entonces, todo esto ha llevado, ¿no es cierto?, pues a que el presidente, veamos que está sobre todo enfocado, pues en su defensa, y esto suele pasar. Ahora, lo que sí nos llama la atención es esto, o sea, que no haya un proyecto político de gran calado, que todo lo que sea, por ejemplo, interés programático, ¿no es cierto?, como por ejemplo la nueva Constitución, etcétera, pues se queda solamente en un discurso que luego pues es abandonado por el mismo gobierno, ¿no es cierto? Entonces, todo eso le está pasando pues factura a la gobernabilidad del gobierno, pero yo creo que el gran tema es o sea, el tema efectivamente de la defensa, y creo que no es tan fácil. La defensa del presidente ha tratado de decir que los procesos no están bien hechos, y se ha ido más por la forma que por el fondo, por tratar efectivamente de mostrar esa inocencia. Entonces creo que ahí tienen un gran nudo efectivamente en la defensa del presidente. El 5 de abril de este año marcó un momento donde la expresión de la calle, de la opinión pública, puso al gobierno en una situación bastante delicada. ¿Eso puede ocurrir en los próximos días en el país? Mira, yo creo que sí, pero sobre todo si es que sube la inflación.
¿no es cierto? Y si hay efectivamente una situación en donde los indicadores económicos se vean más deteriorados. Y el gran problema que estamos teniendo ahora es efectivamente el costo de vida, y la gente, recordemos pues que todo lo que pasó en Huancayo estuvo muy relacionado efectivamente con el aumento de los precios en el transporte, con las dificultades efectivamente pues que implica ese aumento desmedido en los precios por toda la coyuntura internacional, que se pueden paliar con creatividad y con buena gestión, pero eso es lo que más ha carecido efectivamente pues el gobierno. Entonces, yo creo que si el gobierno no toma las medidas, y hay muchas medidas, o sea, que ha ayudado el Congreso, ¿no es cierto?, y que han paliado en alguna medida, pero que no se sienten muchos esos efectos en el bolsillo de la gente, creo que por ahí podría haber efectivamente una posibilidad detonante de estallido social. Para finalizar, doctor Timaná, ¿qué efectos puede tener el mensaje a la nación mañana del presidente? El presidente puede optar por una posición dura, irreductible, o puede tratar de morigerar y hacer una posición mucho más populista. ¿Hacia dónde cree que usted puede apuntar el presidente? Mira, yo creo que hay tres grandes escenarios. El primero es tratar efectivamente de decir que no debe nada, que el que nada debe, nada teme, que pueden seguir las investigaciones, que todo está muy bien, ¿no es cierto? Y tratar de decir que no se necesita pues ese enfrentamiento entre los dos poderes, más o menos tratando efectivamente de bajarle la presión pues a la situación. Otra es pues la estrategia que utilizó Martín Vizcarra con el Congreso, que era pecharlo, que era decir que efectivamente pues nos vamos todos, ¿no es cierto? Creo que eso también podría ser pues una de las estrategias. Y ahora la tercera, ¿no es cierto?, es tratar de pues contemporaneizar con el nuevo pues con la nueva mesa directiva del Congreso y decir que va a ser un cambio de gabinete. Entonces, en esa medida, pues trataría efectivamente de decir, bueno, pues vamos a tener un nuevo momento de gobierno, vamos a convocar a las fuerzas políticas, vamos a tratar de llegar a acuerdos. Entonces, creo que esas son las tres efectivamente salidas que yo le veo al discurso de la nación. Pero pesa mucho el tema de corrupción, ¿no?, que es un lastre. Claro, es que la gran expectativa electoral con Pedro Castillo es que era alguien del pueblo. Y al final, pues todo lo que hemos sabido desde pues el helipuerto, que no le sirve sino pues a su familia, pasando por todo lo de pues la Casa Zarratea, por toda la colaboración eficaz de Samir Villaverde, todos los negociados que no se saben pues si es $1 millón, $1 millón, todo eso efectivamente pues ha dañado muchísimo pues al gobierno y también a la institución misma, ¿cierto? Yo creo que la calle no ha explotado como se debería porque efectivamente hay un gran descrédito efectivamente de toda la clase política, de todos los espectros pues ideológicos, y en ello pues también caen las instituciones. Por eso también vemos a la presidencia y al Congreso tan comprometidos. Entonces, o sea, lo que estamos viendo, por ejemplo, con lo que ha dicho Bruno Pacheco en el caso de los niños, en que no fueron 1, ni fueron 2, ni si fueron 5, ni fueron 6, sino que hay más, pues ayuda a explicar la forma como vota pues Acción Popular, pero también es muchísimo más grande de lo que hace 4 o 5 años vimos con el difunto congresista Mamani de Fuerza Popular, que con solamente pues un audio de Bruno Yufra negociando algo para evitar pues la vacancia de PPK, pues se armó todo un lío, y ahora tenemos esto por muchísimo más, y efectivamente no causa las consecuencias que debería de causar por esta por este desgaste efectivamente de toda la clase política. Doctor Carlos Timaná, director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante Rivero, Universidad Católica San Pablo de Arequipa, como siempre un reconocido por esta comunicación. Felices fiestas, muy amable. Lo mismo, José, a toda tu audiencia. Gracias. Conversamos desde Arequipa con el doctor Carlos Timaná. Él es el director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero, Universidad Católica San Pablo de Arequipa. RCR, la red que comunica y une al Perú.